¿qué tal? Bueno, ahora este video les voy a traer sistemas de numeración, un poco, para que ya vayamos adentrándonos más en el mundo digital, que lo conocemos que es binario. Bueno, entonces los sistemas de numeración, ven como acá aclara, la definición es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números posibles. Entonces, tenemos por un lado símbolos, por el otro lado reglas. Acá está en una corta definición, o sea, el sistema de numeración depende de las reglas de combinación y los símbolos. Entonces, nosotros por defecto aprendimos, digo, porque todos lo aprendimos, el sistema está hecho para aprender ello, el sistema decimal. Ahora, ¿cuántos símbolos tenemos permitidos en el sistema digital? El sistema decimal, perdón. 140. Si mal no me acuerdo, son 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero el 10 es un 1 y un 0. Y el 1 adelante del 0 es lo mismo que si estaría al revés el 0 adelante del 1. Acá tenemos los mismos símbolos. Sin embargo, son dos cantidades diferentes. Entonces, acá vemos que no solo importan los símbolos, que llegan hasta 10 en el sistema decimal, sino que acá estamos viendo que también importan la posición de un número y del otro. Entonces, y acá adentramos, ahora por ejemplo, cuando aprendíamos a contar que éramos chicos, no sabíamos de posición. Antes que nos enseñe el sistema decimal, ¿qué teníamos? 10 símbolos. Ahí llegamos al 10, pero depende cómo pusiéramos de izquierda a derecha, el último era el 10. Este por lo general empezaba siendo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí. 6, 6, 5, 4, 3, 2, no, está al revés, discúlpenme. Vamos de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teníamos 10 símbolos. Entonces, no teníamos posición. Cuando nos vino el sistema digital, el sistema decimal, sí empezamos a incorporar posiciones a los números. Teníamos entonces, ¿a qué va? El sistema no posicional serían los dedos. En cambio, el posicional sería el decimal. Y alguno me dirá, ¿y los números romanos? Y también son posicionales. Porque no era, si bien teníamos una determinada cantidad de posiciones, la I, la X, la B corta, la E, la L, pero teníamos que para cuando se iban a números mucho más grandes, creo que arriba del 100.000, no lo tengo tan presente ahora, ya tuvieron que empezar a utilizar posiciones, pero el básico es no posicional. Queríamos, a ver, por ejemplo, ahora estaría pidiendo un ejemplo.
1012. En sistema romano sería, código civil, sistema romano sería 1012. Pues sabemos que cada i es 1, la x es 10, la m es 1000. Para valores muy superiores tuvieron que empezar a utilizar regla posicional. O sea que sería... Entonces, vamos ahora, pasaremos a definir los sistemas posicionales. Que sería un sistema en el cual donde podríamos llegar a decir que, o sea, un sistema de numeración donde cada dígito posee un valor en función de la posición relativa y también bueno, el propio dígito. O sea, estamos hablando de dígito y de posición relativa. Entonces, que también, y es aquí donde yo quisiera aclarar, las posiciones van a depender de cada base. Entonces, la base es, un poco lo voy a aclarar, ya que estoy, son la cantidad de dígitos disponibles. Y helo aquí que tenemos que empezar a preguntar cuántos tipos de base podemos tener. Pues no es solamente que tenemos la decimal o la binaria. Bueno, ahora yo estaría ahora preguntando que me digan ejemplos en la clase. Imagino y ahí podemos empezar a decir
Uno, el que nos trae hasta aquí, que va a ser es el binario. Bi. ¿De cuánto es, por ejemplo, el prefijo bi? Es 2. Tenemos 2 del prefijo bi. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dos valores. ¿Y qué otro más? Bueno, el tan conocido sistema decimal. Que tiene 10. ¿Y tenemos otros sistemas? Sí. Imagino que los que hicieron escuela técnica los deben tener ahí en la cabeza. ¿Qué van a hacer? El octal y el hexadecimal. El octal son 8 y el hexadecimal son 16. Entonces, haciendo un breve recuento de todos, vamos a ver que ¿comparten valores? Sí. Y ahí los vamos a empezar a escribir. Entonces, ¿qué tenemos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, el sistema binario utiliza dos solos. Como vemos acá. Vamos a hacerles. El sistema octal utiliza 8, entonces ¿qué es de 0 a 8? No. Lo mismo acá el binario. Es de 0 a 1. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tenemos acá? 1, 2. Si, recuerden, arrancamos de 0, entonces no va a ser la cantidad de dígitos coincidente con el último dígito. No. Acordémonos. Tenemos 10 dígitos en el sistema decimal. ¿Qué vamos? ¿Del 0 al 10? No, el 10 está compuesto por 2, 0 y 1. Va del 0 al 9. Acostúmbrense a esto porque toda la materia vamos a estar continuamente viendo este tipo de casos. El octal son 8, entonces ¿de cuál a cuál va? Del 0 al 8 no, del 0 al 7. El decimal, que va a ir del 0 al 9. Y ahora, si queremos colocar 16 dígitos, ¿cómo continuaríamos? Bueno, ponemos el 10. No, está compuesto por 2. Y entonces, ¿qué se nos puede ocurrir de hacer? Y no sé. Y a ver, piensen. ¿Qué podemos utilizar? ¿Hacemos nuevos símbolos? Puede ser. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, comité, que esto, que el otro. ¿Qué es lo que tenemos a mano? Que a veces usamos. Letras griegas. Sí, lo habrán visto en matemática. Y más simple que eso, letras.
del abecedario. Común y corriente. Entonces, ¿qué tenemos? A, B, C, D, E y F. Entonces, con todo esto está compuesto el hexadecimal. Hasta la F. Que también vale aclarar que en estos casos tendríamos que, para que asociemos en decimal, la A sería el 10, la B el 11, C el 12, D el 13, la B la tendríamos de mala suerte, la E sería el 14, la F el 15. ¿Por qué no llegamos hasta el 16? Porque ya hemos mencionado que no vamos hasta el mismo número, no vamos de 0 a la misma a la cifra que tengamos la cantidad de dígitos, no, es uno menos. Entonces, ahí tenemos que el hexadecimal va del 0 hasta la F, que sería ni más ni menos en decimal el 15. Y ahora vamos a ver las reglas de conversión de uno al otro. Bueno, para copiar pueden apretar pausa y ahí habitualmente tendría un pizarrón más grande en el aula. Aquí es lo que puedo tener. Bueno, entonces ahora vamos a ver las reglas de conversión entre bases. Entonces, primero lo que vamos a ver es decimal a otra base. Entonces, bueno, todavía con el ejemplo no, pero para que sea el ejemplo, bueno, suelo preguntar números al azar para que los alumnos digan, pero por ejemplo, esto sería el número decimal y yo tendría que dividirlo. No sé si siguen utilizando este símbolo para dividir, yo por lo menos aprendí con el mismo. ¿Por qué divido? Por la base. Recordemos que puede ser 10, 2, 8 o 16. Y me da un número y voy a seguir dividiendo hasta que ya no pueda dividir más. Acá nos vamos a guiar por números enteros. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto me va a dar un resto y yo al resto lo vuelvo a dividir. Un resto y lo vuelvo a dividir. Un resto y lo vuelvo a dividir y así sucesivamente hasta que me da el resto final. Ahora con un ejemplo queda más claro. O sea, yo hago sucesivas divisiones.
Y con estos resultados, ¿qué hacemos? Bueno, con este resultado, yo a partir de allí haré una lectura inversa del primer resultado y todos los restos que hayan podido dar. Entonces, con un ejemplo les va a quedar bastante más claro. Bastante más. Y ahora pasamos a hacerlo. En fin, vamos a proceder a borrar. Por ejemplo, vamos con el 45 a todos los sistemas lo vamos a hacer. Para que no se confunda también entre los distintos sistemas, esto va a ser acá, debería ser la aclaración del sistema en el que está. Como nosotros habitualmente escribimos en decimal, no lo colocamos. Pero cuando empezamos a operar entre distintos sistemas, vale colocar a los mismos. Entonces, aquí podemos colocar, voy a escribir las bases. Entonces, A, binario. Entonces, procedo a dividir el valor por la base. La base es 2. ¿Y esto qué me da? Acuérdense, yo por lo menos recuerdo muy bien las enseñanzas de mi maestra de primer grado, Cristina. Será 4 dividido 2, 2, 0. 5 dividido 2, 2, resto 1. El 22, ¿puedo seguirlo dividiendo? Sí. 22 dividido 2 me da 11. ¿Cuánto es el resto? 0. 11, ¿lo puedo dividir? Sí. 2. ¿Cuánto me da? 5 y el resto 1. 5 lo puedo dividir por 2, sí. 5 dividido 2, 2 y el resto da 1. Si lo hacemos con decimales, recuerden que sería 11,5. 2,5, perdón. 2 lo puedo dividir por 2, sí. Resultado 1, resto 0. Entonces, el resultado aquí sería tomar el último resultado y la sucesión de, ¿cómo es? De restos. Entonces, 45 decimal sería equivalente a, en binario, a 1, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, ya acá lo puedo anotar de recordatorio. Vamos a la base 8.
escribir acá octal. ...45 dividido 8... ...y 5... ...recordemos que 8 por 5 es 40... 40 menos 45, 5. 5 de resto. Entonces, el 45 decimal sería, recordemos, tomamos el último resultado y todos los restos, que en este caso serían 1, 5, 5 octal. Y vamos al último, al hexadecimal. Vamos a escribir acá. Sería 55, 55. El hexadecimal, ¿cómo lo haríamos? 45 dividido 16. ¿Cuánto nos daría? Y 2 por 16 es 32. 3 por 16 sería 48, nos pasamos. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué tendríamos? 2, ¿y cuánto de resto? Bueno, yo me hago la idea que estoy en clase. 32, 45 menos 32 nos da 13. Entonces tendríamos que tomar el último resultado y la sucesión de restos. ¿Y el 13 en hexadecimal qué era? ¿Se acuerdan la tabla de equivalencias que borré? El A era el 10, el B el 11, el C el 12, el D, acuérdense el número de la mala suerte, que era el 13, la E el 14, la F el 15. Entonces, esto sería ni más ni menos que D. Entonces, el 45 decimal sería equivalente al 2 de hexadecimal. Fíjense que si yo aminoro la base, como es el octal y es el binario, respecto al número original es como que se incrementa la cantidad o de dígitos o también como el valor. Si aminoro, es como que el número se rebaja de alguna manera. Pues empezamos acá en el hexadecimal con un 2, el decimal con un 4. Ahora fíjense, en un octal que lo vamos reduciendo, empezamos en decimal con un 4, en el octal empezamos con un 5. En un decimal, 45, yendo al binario, tendríamos 6 dígitos y, bueno, obviamente empezando con 1. Y ahora vamos a hacer la operación inversa, que va a ser la de convertir una base de una base cualquiera a decimal. Entonces, liberando superficie en el pizarrón,
Entonces, vamos a ver. Entonces, ahí tenemos, recuerden que estábamos en sistemas de numeración posicionales. Entonces, es lo aquí que tenemos que identificar las posiciones de cada dígito. Yo un poco lo que invito es a que hagamos de los ejemplos anteriormente vistos la operación inversa, ¿no? Entonces, el 45 en decimal habíamos visto que era vamos a ponerlo así, a decimal. Entonces, es lo aquí que tenemos que identificar la posición de cada uno, de cada dígito, ¿no? Vamos a borrar mejor todo más claro para que sea por el dedito, no es lo mejor. Entonces, la posición de derecha a izquierda, esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Hay 6 dígitos, ¿no? Tendría que ir hasta las 6. No, recuerden que empezamos de 0. Entonces, ¿cómo sería la multiplicación? Tendríamos que hacer básicamente el dígito que tenemos por la base elevada a la posición. Entonces, vamos a tener 1 por la base elevada a la posición más 0 por la base al número de posición más 1 por la base al número de posición por la base elevado al número de posición cero por la base al número de posición y finalmente también nos queda 1 por la base al número de posición. O sea, esto como lo resumimos, ¿cómo es? El valor decimal sería la sumatoria con la 1 hasta n de el valor en el sistema de numeración por la base elevado a la posición. O sea, esto sumatoria es la suma sucesiva de los valores en el sistema de numeración por la base, que es la que está el valor, elevado a
a la posición. Entonces, si nos ponemos a hacer las cuentas sucesivas, vamos a ver. 1 por 2 a la 5, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? Ahí rápido, bueno, igualmente se los voy a decir. Esto es 32. Más 0 por 2 a la cuarta es 16. Chao. Más 1 por 2 al cubo es 8. Más 1 por 2 al cuadrado es 4. Más 0 por 2 a la 1 es 2. Ya me están flaqueando, seguro. 1 por 2 a la 0. Bueno, en el aula yo me estaría haciendo un banquete ahora. Estaría escuchando un sinfín. Ya con 2 a la 1 estaría escuchando un sinfín de respuestas. Con 2 a la 0, bueno. Recuerden esto, como me decía mi profesor de análisis matemático Prelat, el doctor Prelat, excelente. 2 a la 0, 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces 2 a la 0 es 1. 8 a la 0 es 1. 20 a la 0 es 1. Cocodrilo a la 0, 1. Elefante a la 0, 1. Con eso y todo nos logró hacer, a pesar que lo teníamos que saber, pero bastante metodológico. Y sí, tuve la chance de agradecerle, ¿no? Luego. Entonces tendríamos 32 más 0 no lo coloco, 8, 1 por 8, 8, más 4 más 1. Y esto da 45. Voilà. Magia, no. Simplemente ciencias exactas. Para que puedan ver. Y ahora vamos a seguir con los siguientes ejemplos que les di, ya para luego pasar a dejarles la ejercitación correspondiente para que comiencen a practicar. Entonces, ahora pasamos a teníamos 55 octal a decimal. Entonces, tenemos el 55. ¿Cuántas posiciones vamos a tener? Del 55, la 0 y la 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Valor por la base elevado a la posición 1. Más valor por la base elevado al número de posición. ¿Qué nos queda? 5 por 8. 8 a la 1, 8. O sea, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Como también diría el doctor Prelat. 8 a la 1, 8. 2 a la 1, 2. Elefante a la 1, elefante. Cocodrilo a la 1, cocodrilo. 5 por 8 a la 0, recordemos, elefante a la 0, 1. Entonces esto nos da 40 más 5, 45. Y asimismo, habíamos tenido en hexadecimal también
acuerdo, el ejemplo había dado 1D. O 2D, perdón. 2D. Lo borré de allí. Recordemos las posiciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? 2 por 16 a la 1 más valor. ¿La de cuánto era? ¿Ya se olvidaron? Espero que no. Esto era 13. Entonces, 13 por la base 16 elevado a la posición que es 0. Entonces, ¿qué nos da? 2 por 16 más 13 por 16 a la 0, 1. Nos da 32 más 13 igual 45. Fíjense que es completamente reversible el proceso, no hay ninguna excepción ni nada extraño que haya que hacer. Y lo aquí que ahora me van a decir, ¿y si yo quiero convertir de octal a binario? ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, en realidad es bastante unitario desde el punto de vista de que todo tiene que pasar por algo. En Argentina parece obligatorio pasar por Buenos Aires y que debemos ir de una provincia a otra, por lo menos en aviones. Hace poquito se está un poquito levemente cambiando, pero si no, estaba todo aquí. Entonces, aquí tenemos que pasar por el sistema decimal. Entonces, o sea, para ir de alguno a otro hay que pasar por el decimal. O sea, hay que convertir el sistema decimal y de decimal convertirlo al otro sistema. La verdad es que los sistemas que más se utilizan son el decimal, fuertemente, el binario, y los otros se utilizan levemente, el octal ya ni tanto, el hexadecimal para sintetizar números binarios. Quédense tranquilos. Y ahora les voy a dejar algunos ejercicios para que me vayan mandando posteriormente. Ejercitación. Convertir entre bases. Y reconvertir a base original. ¿Qué quiero decir? Hacer el camino inverso como lo hice. O sea, por ejemplo, 1, vamos a poner 37 octal a binario. O sea, van a tener que pasar al decimal y luego al binario, y viceversa. Cuando tengan el resultado binario, pásenlo de vuelta
al octal y posteriormente allí podrán tener la respuesta inmediata. Asimismo, bueno, ¿qué otro más les puedo dar? Esto es binario. Vamos a hacerlo sencillo a decimal. Vamos a poner el ida y vuelta. Podemos colocar F y podemos asimismo colocar un decimal .514 decimal a octal y a hexadecimal. Bueno, pueden ir haciendo esto, les queda de tarea, me envían los resultados posteriormente, si quieren por correo electrónico, no hace falta que lo pasen a la computadora, pueden hacerlo a mano, sacar una foto, me lo envían y yo ahí puedo visualizar, les puedo contestar, decir está bien, está mal, falló, alguna que otra cosa, ¿está bien? Así que bueno, este fue el primer tema, que son los sistemas de numeración, que nosotros estaremos utilizando el sistema binario, que el decimal lo aprendimos por defecto, pero sí el binario es la base de los sistemas digitales. ¿Está bien? Bueno, nos veremos en los próximos videos del siguiente tema, que son compuertas lógicas. Muchas gracias.